theology news to share with you from the heart of it all, the city of David in Jerusalem. אנחנו נמצאים בחפירות חניון גבעתי בגן לאומי עיר דוד. Lo que ocurrió sobre Jerusalén dejó a miles de personas con la sensación de haber presenciado algo fuera de lo común. Para algunos fue solo una tormenta intensa, para otros hubo detalles imposibles de ignorar. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció por completo. El granizo comenzó a caer con fuerza y violentas ráfagas de viento recorrieron las antiguas calles de la ciudad. Cuando la tormenta parecía llegar a su fin, varios testigos afirmaron haber visto un extraño haz de luz atravesando las nubes, acompañado por un sonido que muchos describieron como el de una trompeta resonando sobre Jerusalén. Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Casi al mismo tiempo, arqueólogos que excavaban cerca de la ciudad de David realizaron un descubrimiento extraordinario: los restos de una vivienda destruida durante la invasión babilónica del año 586 a.C. Entre los escombros aparecieron vigas de madera carbonizadas que permanecieron ocultas durante más de 2600 años, convirtiéndose en un impresionante testimonio de uno de los episodios más dramáticos de la historia bíblica. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿estamos viendo simplemente fenómenos naturales y hallazgos arqueológicos sin relación alguna? ¿O podrían ser acontecimientos que juntos invitan al mundo a prestar atención a algo mucho más grande? Déjame tu opinión en los comentarios y acompáñanos hasta el final, porque las próximas evidencias son aún más sorprendentes. Todo, según los relatos, empezó en el cielo. La primera señal apareció allá arriba, sobre los tejados de Jerusalén. En apenas unos minutos, la claridad del día se esfumó, y quienes lo presenciaron dicen que fue como ver la luz retirarse a la fuerza mientras nubes densas y oscuras se amontonaban justo por encima del monte del templo. La ciudad milenaria quedó envuelta en una sombra repentina, y antes de que la mayoría de la gente alcanzara siquiera a entender qué estaba ocurriendo, enormes piedras de granizo comenzaron a estrellarse contra los techos, contra el empedrado y contra los mercados repletos de personas. Los habitantes corrieron a refugiarse en los portales, bajo los aleros, en cualquier hueco que ofreciera protección, mientras un viento poderoso se colaba silbando por los callejones estrechos como si buscara arrancar de raíz todo lo que encontrara a su paso. Y después llegó la lluvia. No una lluvia común, sino un diluvio que se derramó ladera abajo por las calles empinadas de piedra caliza, formando en segundos torrentes furiosos que arrastraban lodo, piedras sueltas y todo tipo de restos por el corazón de la ciudad. Rincones que apenas unos instantes antes lucían secos y firmes quedaron cubiertos de agua, recordándole a cada testigo lo frágil que es la aparente estabilidad de lo cotidiano. Con qué facilidad el paisaje familiar puede transformarse por completo cuando la naturaleza decide mostrar su fuerza. Un hombre que camina todos los días por la misma esquina, de pronto no reconoce esa esquina. El agua borra las certezas, el agua reordena el mundo. Ahora bien, hay explicaciones razonables, científicas, para un evento como este, y es justo mencionarlas, porque la fe verdadera no le teme a la razón. El granizo se forma en el interior de esas nubes gigantescas de tormenta, cuando fuertes corrientes de aire ascendente empujan una y otra vez las gotas de agua hacia las capas más frías de la atmósfera, donde se congelan capa sobre capa hasta caer convertidas en piedra. Las inundaciones repentinas ocurren cuando cae más agua de la que las calles, el suelo y los desagües son capaces de absorber en tan poco tiempo. Nada de esto rompe las leyes de la naturaleza, y Jerusalén además no está sola en esto. Tormentas severas, tornados y crecidas súbitas golpean con regularidad a comunidades enteras a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Venezuela y muchísimos otros países también han vivido lluvias devastadoras, deslizamientos de tierra y corrientes de agua entrando en casas y barrios enteros. Cada nación tiene su propio clima, su propia geografía, pero ninguna, absolutamente ninguna, está del todo a salvo de la fuerza de la naturaleza. Esa es una verdad que iguala a ricos y pobres, a modernos y antiguos. Y sin embargo, hay algo que la ciencia describe, pero no agota. El libro del Éxodo, en su capítulo 9, versículo 23, ya hablaba de truenos, granizo y fuego descendiendo sobre Egipto en un momento de juicio. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, del versículo 24 al 27, nos ofrece otra imagen que encaja como un guante con lo que estamos contando. Cae la lluvia, suben las aguas, los vientos golpean con violencia contra dos casas. Fíjate bien en el detalle, porque es la clave de todo. La diferencia entre las dos casas no está en la tormenta, porque ambas enfrentan exactamente la misma tempestad. La diferencia está en el cimiento. Una fue construida sobre la roca, la otra sobre la arena.
Y quizá ese sea el mensaje más profundo escondido detrás de estas escenas que hoy asombran al mundo. Porque las tormentas no solo ponen a prueba los edificios, las tormentas revelan sobre qué ha construido cada persona su vida entera. Desde Jerusalén hasta los Estados Unidos, desde Venezuela hasta el último rincón olvidado del planeta, la advertencia es una sola y es la misma. Cuando el mundo se vuelve inestable, cuando el suelo tiembla y las certezas se derrumban, únicamente un cimiento firme de fe puede impedir que el corazón humano sea arrastrado por la corriente. Puedes tener la casa más hermosa, las paredes más altas, los muebles más caros, pero si el cimiento es de arena, la primera crecida se lo lleva todo. Y esa pregunta, amigo mío, no es para Jerusalén, es para ti que me escuchas ahora mismo. A medida que la tormenta empezaba a perder fuerza, los testigos dicen haber notado otra escena todavía más extraña por encima del monte del templo. Un haz de luz poderoso pareció abrirse camino entre las últimas nubes oscuras, iluminando una parte del cielo sobre Jerusalén como si alguien hubiera perforado la penumbra desde el otro lado. Y dentro de esa abertura resplandeciente, algunos observadores aseguran haber distinguido el contorno de una figura enorme, vestida con una túnica larga, semejante a las imágenes que la tradición asocia con Jesús. Nadie estaba preparado para eso, nadie sabía hacia dónde mirar, y después vino el sonido, un ruido profundo, prolongado, que muchos compararon de inmediato con el de una trompeta, retumbando de un extremo al otro de la ciudad. Parecía rodar por encima de los tejados, deslizarse por los valles antiguos y rebotar entre los muros de piedra que han visto pasar imperios enteros. Algunos testigos afirman que el sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo, lo que hacía imposible señalar una única fuente, un único origen. Para quienes ya venían sacudidos por el granizo y por la inundación, aquel momento se sintió a la vez aterrador y sagrado, como si el cielo mismo estuviera aclarándose la garganta para hablar. También aquí existen explicaciones naturales, y es honesto ponerlas sobre la mesa. La figura pudo haber sido producto de la pareidolia, esa tendencia tan humana a reconocer formas familiares, sobre todo rostros y siluetas, en las nubes, en las manchas, en los juegos de luz. La luz del sol atravesando las grietas de la tormenta pudo haber reforzado la ilusión, dibujando bordes donde nuestra mente completó el resto. Y el sonido parecido a una trompeta pudo provenir de un trueno lejano, del viento poderoso colándose por estructuras estrechas o de ondas atmosféricas de muy baja frecuencia que el oído apenas alcanza a interpretar. Todo eso es posible, y ninguna persona sensata debería descartarlo. Y aún así, aún con todas esas explicaciones sobre la mesa, la imagen le recordó de inmediato a muchísimos creyentes el pasaje de Mateo 24, versículos 30 y 31, que habla del Hijo del Hombre apareciendo en las nubes, y de los ángeles reuniéndose al son de una gran trompeta. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, también describe al Señor descendiendo con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Nada de esto demuestra que una profecía se estuviera cumpliendo delante de los ojos de la gente. Pero por encima de Jerusalén, aquella combinación de luz, de nubes, de formas semejantes a alas y de un sonido de trompeta dejó suspendida en el aire una pregunta que no deja dormir tranquilo. ¿Qué fue, realmente, lo que aquellos testigos vieron y escucharon esa tarde? Mientras señales tan inusuales aparecían por encima de Jerusalén, según los relatos, en el subsuelo de la misma ciudad, los arqueólogos estaban desenterrando una historia mucho más antigua. En el estacionamiento de Gibati, justo enfrente de la entrada a la ciudad de David, los equipos de excavación descubrieron los restos de un gran complejo arquitectónico que alguna vez se levantó dentro de la antigua Jerusalén. Y quiero que entiendas bien esto, porque no era una vivienda cualquiera ni un simple depósito para guardar grano. Su tamaño, sus materiales, la calidad de su construcción, todo sugiere que pudo haber pertenecido a una familia adinerada, a un funcionario importante, a alguien vinculado directamente con quienes gobernaban la ciudad. Gente poderosa, gente que probablemente creía que su casa duraría para siempre. Pero el edificio no fue hallado intacto. Dentro de la estructura en ruinas, los arqueólogos encontraron gruesas capas de ceniza, restos de madera completamente ennegrecida, yeso dañado por el calor y materiales biológicos conservados bajo los escombros. Y las evidencias apuntan en una dirección clara. Los habitantes de aquella casa no la abandonaron con calma, no hicieron las maletas ni cerraron la puerta con llave. Un incendio de enorme intensidad recorrió el complejo, devoró sus habitaciones e hizo que secciones enteras del edificio se vinieran abajo. El fuego no pregunta cuánto vale la casa. El fuego no distingue entre el rico y el humilde. Los investigadores han relacionado esa capa de destrucción con uno de los puntos de quiebre más significativos de toda la historia de Jerusalén, la conquista babilónica del año 586 a.C. Bajo el rey Nabucodonosor II, las tropas babilónicas rodearon Jerusalén, penetraron sus murallas, arrasaron sus edificios y pusieron fin a la era del primer templo.
Muchos miembros del liderazgo y de la población de Judá fueron llevados al exilio, arrancados de su tierra, mientras amplias zonas de la ciudad quedaban reducidas a escombros humeantes. Fue el fin de un mundo. Fue el día en que lo impensable se volvió real. Y este descubrimiento evoca de inmediato las advertencias del profeta Jeremías, quien una y otra vez, con lágrimas en la voz, llamó al pueblo a volver a Dios antes de que Jerusalén enfrentara el asedio y la destrucción. Le hablaron de sordera, se rieron de él, lo llamaron exagerado, alarmista, aguafiestas, y aún así lo que él anunció terminó ocurriendo. La ceniza que hoy yace bajo la ciudad moderna no prueba cada detalle del relato bíblico, seamos honestos, pero sí ofrece una evidencia física, tangible, palpable, de un desastre histórico de gran magnitud ocurrido exactamente en el mismo periodo que describen las Escrituras. Puedes tocar la ceniza, puedes ver la madera quemada. La historia dejó su firma en el suelo. El significado de este hallazgo se prolonga hasta hoy a través de Tisha B'Av, el 9º día del mes hebreo de Av. En esa fecha, las comunidades judías de todo el mundo recuerdan la destrucción tanto del primer como del segundo templo. Muchos ayunan, leen el libro de las Lamentaciones, reflexionan sobre los errores del pasado y oran pidiendo restauración. Y eso vuelve todavía más conmovedoras estas ruinas, porque las vigas ennegrecidas y los muros dañados conectan un instante de hace 2600 años con una memoria que aún se conserva viva, que aún se recuerda cada año con lágrimas reales. Lo que se quemó entonces sigue doliendo hoy. Y sin embargo, y presta mucha atención a esto, el mensaje no termina en la pérdida. Después del exilio vino el regreso. Después de la destrucción vino la reconstrucción. Jerusalén volvió a levantarse de entre sus propias cenizas y el culto fue restaurado. Por eso las cenizas se convierten en algo mucho más grande que una simple evidencia arqueológica. Nos recuerdan que las ciudades, los reinos y el poder humano pueden cambiar, derrumbarse, arder por completo, pero el arrepentimiento y la renovación siempre siguen siendo posibles. Siempre. No importa cuán profunda sea la caída, la puerta del regreso nunca se cierra del todo. Y si estos muros fueron testigos de la caída y de la restauración de Jerusalén, ¿qué otras lecciones podrían seguir esperando, dormidas, bajo la ciudad de David? A medida que los arqueólogos continuaban estudiando lo que yace bajo Jerusalén, otra afirmación comenzó a llamar la atención muy cerca de la puerta oriental. Según lo que se cuenta, un equipo de investigación habría utilizado un radar de penetración terrestre para escanear la zona sin perturbar los cimientos milenarios, sin mover una sola piedra. Y de acuerdo con ese reporte, el radar habría revelado una amplia cámara situada a unos 7,5 metros por debajo de la puerta. Dentro de ese espacio aparecieron señales inusuales, lecturas extrañas que llevaron a algunos observadores a sugerir la posible presencia de objetos metálicos, de cobre y de madera de cedro. Y esa combinación, esos tres elementos juntos, despertó de inmediato una de las preguntas más grandes de toda la historia humana. Porque el Arca de la Alianza fue descrita como un cofre sagrado hecho de madera de acacia y recubierto de oro. El templo de Salomón, además, contenía vasijas valiosas, objetos de bronce y materiales de cedro. A raíz de esas semejanzas, algunos comenzaron a creer que la cámara oculta podría albergar el arca misma, o tesoros que alguna vez estuvieron ligados al primer templo. Imagina por un momento lo que eso significaría. Imagina que después de milenios de búsqueda, de leyendas, de películas y de expediciones fallidas, el objeto más buscado de la historia estuviera durmiendo a solo 7 metros bajo los pies de miles de personas que pasan por ahí todos los días sin sospechar nada. Pero hace falta cautela, mucha cautela, y quiero ser completamente honesto contigo. El radar de penetración terrestre puede revelar cambios en la densidad del subsuelo, estructuras enterradas y la posible presencia de objetos, pero no puede identificar los materiales con absoluta precisión. No es una radiografía perfecta. Ninguna excavación pública ha abierto esa cámara y ninguna evidencia arqueológica independiente ha confirmado que el arca esté realmente allí. Por ahora, la cámara sigue siendo un misterio, no un descubrimiento comprobado. Y es importante decirlo con claridad, porque la fe no necesita adornarse con exageraciones para sostenerse en pie. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19, describe cómo el templo del cielo se abre y el arca de la alianza aparece en su interior. Y aquí llegamos a lo más importante, al corazón mismo de todo esto. El mensaje más profundo no es depositar nuestra esperanza en un tesoro escondido bajo Jerusalén. El arca era importante no por el oro que la cubría, sino porque representaba la presencia del pacto de Dios y su fidelidad para con su pueblo. Aunque esa cámara se abriera un día y encontraran algo dentro, el tesoro más grande jamás sería el oro ni la madera antigua. El tesoro más grande sería el recordatorio de que la humanidad debe buscar al Dios cuya presencia el arca alguna vez simbolizó, porque de nada sirve encontrar el cofre si se pierde de vista a aquel que lo hacía sagrado. La caja nunca fue el punto.
La presencia siempre lo fue. Y quédate con esa idea un momento, porque es una de las más importantes de todo este recorrido. Durante siglos, la humanidad ha soñado con encontrar el arca, como si hallar ese cofre resolviera de golpe todos los misterios de la fe. Se han escrito libros, se han filmado películas, se han financiado expediciones enteras persiguiendo ese objeto perdido. Y sin embargo, la lección más profunda es casi la contraria a lo que todos esperan. El arca nunca fue poderosa por el oro que la recubría ni por la madera con que fue tallada. Fue significativa por lo que representaba: la presencia de Dios caminando con su pueblo, un pacto, una promesa, una cercanía. En otras palabras, el envoltorio nunca fue el tesoro. El tesoro siempre fue la relación. Y eso vale también para tu vida, hoy, aquí. Puedes pasarte la existencia entera persiguiendo el envoltorio, el dinero, el reconocimiento, la casa más grande, el título más impresionante, y descubrir al final, demasiado tarde, que corriste toda la carrera detrás de la caja y te olvidaste de mirar lo que había dentro. ¿Cuántas personas viven así, verdad? Persiguiendo cofres, convencidas de que la felicidad está a un logro más de distancia, a un ascenso más, a una compra más, a un me gusta más. Y cuando por fin abren el cofre que tanto anhelaron, encuentran adentro el mismo vacío que traían antes, solo que ahora con un cofre más caro. Porque hay un hueco en el corazón humano que ninguna cosa material logra llenar, un hueco con la forma exacta de aquello que el arca representaba. Y estas señales, estas ruinas, estos hallazgos, en el fondo apuntan todos hacia esa misma verdad incómoda y liberadora, que lo que tu alma busca de verdad no está enterrado a 7 metros bajo una puerta antigua, ni escondido en ninguna cámara sellada, sino disponible, cercano, a la distancia de una decisión sincera de volver la mirada hacia arriba. Y hay algo más, algo que suele pasarse por alto. Fíjate que en toda esta historia, lo que estaba oculto empieza a salir a la luz. La casa quemada, sepultada por siglos, emerge. Los túneles sellados se abren. Las monedas enterradas aparecen. El colgante escondido resurge. Es como si la tierra estuviera confesando sus secretos uno a uno. Y las escrituras dicen que llegará un día en que nada oculto permanecerá oculto, en que todo saldrá a la luz. Eso, para el que vive en las sombras, suena a amenaza, pero para el que camina en la verdad, suena a alivio, a liberación, porque significa que ninguna injusticia quedará escondida para siempre, que ninguna lágrima secreta será olvidada, que nada de lo bueno que hiciste en silencio se perderá. La misma tierra que revela sus tesoros nos recuerda que también nuestra vida entera, tarde o temprano, quedará a la vista. Y esa no es una razón para temer, sino una invitación a vivir hoy de tal manera que no tengamos nada que esconder mañana. A vivir con las manos limpias y el corazón transparente, como quien sabe que la luz siempre termina llegando. Mientras la atención permanecía clavada en lo que podría estar oculto bajo Jerusalén, los cielos sobre Israel, según los reportes, comenzaron a cambiar una vez más. Vientos poderosos barrieron las regiones más secas, arrastrando nubes enormes de arena y de polvo hacia las grandes ciudades. Sobre Tel Aviv y sobre Jerusalén, el cielo azul se fue transformando poco a poco en una densa neblina amarillenta. Los edificios se desvanecieron detrás del polvo. Las calles se volvieron difíciles de ver y los puntos de referencia más conocidos parecían casi tragados por la atmósfera. La visibilidad cayó en picada, obligando a muchísimas personas a permanecer encerradas en sus casas. El aire se volvió difícil de respirar, sobre todo para los niños, para los adultos mayores y para quienes padecen enfermedades respiratorias. En muy poco tiempo, ciudades modernas, repletas de tráfico, de torres y de tecnología, quedaron cubiertas por partículas que viajaban montadas en el viento. Y también aquí existe una explicación clara, natural, comprobable. Las tormentas de arena se forman cuando vientos fuertes recorren suelos secos y levantan diminutas partículas hasta las capas altas de la atmósfera. Esas partículas pueden viajar distancias enormes, a veces cruzando países enteros antes de posarse sobre comunidades situadas muy lejos de donde nació la tormenta. Nada de esto rompe las leyes de la física, y aún así, la imagen conserva una fuerza que estremece. El libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y que las nubes son como el polvo de sus pies. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 30, también habla de prodigios que aparecerán en los cielos y sobre la tierra. Esto no significa que cada tormenta de arena sea el cumplimiento directo de una profecía bíblica, y sería un error grave afirmarlo así, a la ligera. Los fenómenos naturales deben entenderse con cuidado y sin conclusiones apresuradas. Pero escenas como estas siguen cargando un recordatorio poderoso. Las ciudades humanas pueden parecer permanentes, blindadas, indestructibles, y sin embargo la naturaleza es capaz de cubrirlas en cuestión de minutos. Cuando el cielo desaparece detrás del polvo, cuando ya no puedes ver el edificio que está a 50 metros de ti, la gente recibe una lección de humildad.
se le recuerda lo limitado que es en realidad el control humano y con qué rapidez la confianza puede transformarse en asombro y en pequeñez. El hombre construye rascacielos, pero no puede detener una nube de arena. Cerca de la sellada puerta oriental, otro suceso poco común habría llamado la atención, según los relatos. 12 tumbas ubicadas justo frente a la puerta se habrían derrumbado casi al mismo tiempo, dejando una abertura visible en el suelo. Durante siglos, los lugares de sepultura de esta zona han sido vistos por algunos como una especie de barrera simbólica, ya que las antiguas leyes de pureza prohibían a los sacerdotes acercarse a los sitios asociados con los difuntos. Era, en cierto sentido, un muro invisible hecho de tradición y de reverencia. También aquí puede haber una explicación natural, y conviene tenerla presente. Un suelo débil, cavidades subterráneas, la erosión provocada por el agua y el deterioro estructural gradual pueden hacer que el terreno se hunda con el tiempo. Sin una investigación arqueológica oficial, no existe evidencia de que el colapso haya sido sobrenatural ni que estuviera intencionalmente conectado con la puerta. Y sin embargo, un detalle saltó de inmediato a los ojos de quienes conocen las escrituras. El número. 12. Nada más y nada menos que 12. Porque la Biblia utiliza una y otra vez el número 12 como símbolo del pueblo de Dios y del orden espiritual. Israel se formó a partir de 12 tribus. Jesús eligió a 12 apóstoles. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 12 al 14, describe la ciudad santa con 12 puertas y 12 cimientos. Esto no prueba que las tumbas tuvieran un significado profético, seamos claros una vez más, pero la imagen resulta difícil, casi imposible de ignorar. 12 estructuras antiguas cayendo justo delante de una puerta asociada con la presencia divina y con una restauración futura. ¿Se trata simplemente de un terreno inestable, de física y de erosión? ¿O la escena sugiere de manera simbólica que una vieja barrera está siendo removida antes de que comience un nuevo capítulo? A veces el suelo habla, aunque no tenga boca. Y hay algo profundamente humano en esa imagen de las barreras que caen. Todos cargamos barreras invisibles, muros que levantamos con los años y que creemos permanentes. El rencor que no soltamos y que ya forma parte del paisaje de nuestro corazón. El miedo que nos impide intentar de nuevo después de haber fracasado. La vergüenza de un pasado que arrastramos como una cadena. La costumbre que nos tiene atrapados y que ya ni cuestionamos. Igual que aquellas 12 tumbas frente a la puerta, esos muros parecen tan antiguos, tan sólidos, tan parte del terreno, que asumimos que estarán ahí para siempre. Y sin embargo a veces basta una sacudida, un momento de verdad, un despertar, para que el suelo bajo ellos ceda y descubramos que aquello que nos parecía imposible de mover puede después de todo ser removido. Que la puerta que creíamos sellada para siempre puede volver a abrirse. Que un nuevo capítulo puede empezar donde solo veíamos un final. Porque esa es, en el fondo, la promesa que late debajo de todas estas señales. Que ninguna barrera es tan vieja que no pueda caer, que ninguna puerta está tan cerrada que no pueda abrirse, que ninguna vida está tan enterrada bajo los escombros que no pueda ser reconstruida. La misma Jerusalén que ardió volvió a levantarse. El mismo pueblo que fue llevado al exilio regresó a casa. La misma puerta que fue sellada guarda, según la esperanza de tantos, la promesa de una restauración futura. Y si eso es cierto para una ciudad de piedra, cuánto más cierto será para ti que eres infinitamente más valioso que cualquier muro antiguo. Tu historia no termina en tus cenizas. Tu historia no termina en tu peor error. Mientras haya aliento en tus pulmones, siempre queda espacio para que algo nuevo comience. Cuando estos sucesos tan inusuales se contemplan juntos, uno al lado del otro, forman un cuadro poderoso de lo rápido que puede cambiar la vida humana. Una tormenta puede oscurecer una ciudad entera en minutos. El agua de una crecida puede recorrer calles que parecían seguras apenas ayer. El polvo puede ocultar edificios familiares en un instante, mientras las ruinas antiguas revelan que ni siquiera las casas más fuertes ni los reinos más poderosos permanecen inalterados para siempre. Todo lo que parece sólido tiene fecha de vencimiento. Todo lo que parece eterno un día se vuelve arqueología. Es cierto que algunos de estos reportes podrían terminar recibiendo explicaciones ordinarias, del todo científicas. Las formas en las nubes pueden ser resultado de la luz y de la percepción humana. Los sonidos extraños pueden viajar a través del viento y de la presión atmosférica. Las piedras pueden desplazarse por causa de la temperatura, de la humedad o de las debilidades propias de una estructura envejecida. El radar subterráneo puede revelar cámaras sin identificar con exactitud qué contienen. Y la fe verdadera, no exige que las personas rechacen estas explicaciones. Al contrario, las invita a examinar los acontecimientos con sabiduría, con humildad y con paciencia. El creyente maduro no le teme a la ciencia, la abraza como una forma más de contemplar la grandeza de la creación. La carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, lo dice de manera hermosa.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente. Y esto es fundamental, porque los sucesos inusuales pueden desembocar con facilidad en el miedo, en la exageración o en conclusiones precipitadas. La respuesta correcta no es el pánico, sino el discernimiento. Las personas deben investigar lo que es verdadero, sí, pero también preguntarse qué pueden enseñar estas imágenes acerca de su propia vida, porque el que corre asustado tropieza, el que camina con discernimiento avanza. Las tormentas le recuerdan a la humanidad que su control es limitado. La casa antigua junto a la ciudad de David nos recuerda que la riqueza, la influencia y los logros humanos pueden desvanecerse. La madera preservada nos muestra que las consecuencias de las decisiones del pasado pueden permanecer mucho tiempo después de que una generación entera ha desaparecido. La cámara sellada representa los misterios que el conocimiento humano todavía no ha alcanzado. Las piedras que se mueven y las barreras que caen dibujan la imagen de viejas estructuras cambiando justo antes de que algo nuevo comience. Cada escena es un espejo. Cada escena te devuelve una pregunta sobre ti mismo. El Salmo 46, en sus primeros versículos, declara que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, aun cuando la tierra ceda y las aguas rujan y se agiten. Fíjate que el pasaje no promete que los creyentes jamás se enfrentarán incertidumbre. No dice que no vendrán tormentas. Lo que promete es que esa incertidumbre no tiene por qué controlarlos, no tiene por qué gobernar su corazón. Hay una diferencia enorme entre atravesar la tormenta y ser destruido por ella. El refugio no elimina la lluvia, te sostiene en medio de ella. Estas señales también hablan de la memoria. Las ruinas que yacen bajo Jerusalén conectan a la generación presente con personas que vivieron hace miles de años. Sus casas, sus luchas, su culto y sus esperanzas fueron reales, tan reales como los tuyos. Recordarlos debería empujar a las personas de hoy a aprender de la historia en lugar de repetir sus fracasos. El libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22, dice que las misericordias del Señor nunca se acaban y que son nuevas cada mañana. Y esto le da equilibrio a todo el mensaje. Las cenizas no son solamente símbolos de pérdida. También pueden marcar el lugar exacto donde comienza la reconstrucción. Debajo de cada ruina hay una semilla de futuro esperando. Una puerta cerrada puede representar espera, sí, pero la espera no es lo mismo que el abandono. Una cámara oculta puede despertar curiosidad, pero el tesoro más grande no es un objeto enterrado bajo tierra. Es una relación restaurada con Dios. Por eso la lección más profunda no consiste en predecir cada acontecimiento ni en etiquetar cada escena rara como profecía. La lección consiste en vivir despiertos, permanecer humildes, buscar la verdad, ayudar a quienes sufren y fortalecer el fundamento espiritual de la vida cotidiana. El mundo puede seguir cambiando, girando, temblando, pero el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, ofrece una dirección firme y estable. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Así es como las personas deberían responder cuando los cielos se oscurecen, cuando las piedras antiguas hablan y cuando el futuro se siente incierto. La lección más importante de todos estos sucesos no es que las personas deban dejarse consumir por la especulación, viviendo pegadas a las noticias, buscando señales debajo de cada piedra. La lección es que la incertidumbre debería despertar responsabilidad. La Biblia no enseña a los creyentes a perseguir cada rumor ni a interpretar cada suceso extraño como si fuera la respuesta final a todos los enigmas. Más bien los llama a permanecer espiritualmente alertas mientras piensan con cuidado, con cabeza fría y corazón caliente. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: «Miren pues con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo». Esto nos enseña a examinar de qué manera usamos nuestros días. La vida puede cambiar de forma inesperada, en un abrir y cerrar de ojos, así que las personas no deberían aplazar el perdón, la reconciliación, la oración, ni el bien que ya saben que deben hacer. Lo que dejas para mañana quizá no encuentre un mañana. Una segunda lección es la importancia de la preparación. Y ojo, preparación no es pánico. Prepararse significa cuidar a la familia, construir comunidades confiables, tomar decisiones responsables y fortalecer la fe antes de que lleguen las circunstancias difíciles. El libro de los Proverbios, en el capítulo 22, versículo 3, dice que el prudente ve el peligro y se esconde. La sabiduría reconoce el riesgo, toma precauciones razonables y se niega a vivir de manera descuidada. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con los ojos abiertos, como el marinero que revisa las velas antes de que la tormenta llegue, no cuando ya está encima. Estos acontecimientos también desafían el orgullo humano. La tecnología, la riqueza y las instituciones sólidas son cosas valiosas, nadie lo niega, pero ninguna de ellas puede garantizar un control absoluto sobre el futuro.
La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, habla de un reino que no puede ser sacudido. Ese versículo redirige la confianza, la aleja de los logros pasajeros y la orienta hacia el gobierno inmutable de Dios. La humildad comienza en el momento exacto en que las personas reconocen que su conocimiento es limitado y que cada generación depende de la misericordia. El sabio no es el que lo sabe todo, sino el que sabe cuánto ignora. Otra lección es que la fe debe producir acción. La carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice: «Sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores». Una persona que habla mucho sobre señales bíblicas pero ignora al vecino que sufre a su lado, ha perdido por completo el corazón práctico de las Escrituras. La conciencia espiritual debería volver a la gente más compasiva, no más distante ni más fría. Debería llevarla a consolar a las familias angustiadas, a sostener a las comunidades afectadas, a compartir recursos y a hablar con bondad. La carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, ordena: «Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo». Cuando las comunidades enfrentan la adversidad, los creyentes no deberían limitarse a observar desde una distancia segura como espectadores de una tragedia ajena. Deberían convertirse en una fuente de calma, de servicio y de aliento. La fe que no se traduce en manos que ayudan es apenas una palabra bonita. El pasado también enseña la necesidad de una reflexión honesta. Las ruinas antiguas muestran que las sociedades pueden sufrir cuando se permite que el orgullo, la injusticia y la indiferencia moral crezcan sin freno. El profeta Zacarías, en el capítulo 7, versículo 9, dice: «Juzguen conforme a la verdad y practiquen la misericordia y la compasión, cada uno con su hermano». Volver a Dios, por lo tanto, implica mucho más que una emoción pasajera un domingo por la mañana. Exige justicia, misericordia, integridad y una preocupación real por las personas vulnerables. No basta con sentir, hay que cambiar. Y por último, estos sucesos le recuerdan a la humanidad que debe vivir con esperanza en lugar de con terror. La carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, llama a Dios el Dios de esperanza y pide que los creyentes sean llenos de gozo y de paz por medio de la fe. La preparación bíblica no es una ansiedad constante por el mañana, un temblor perpetuo ante lo que pueda venir. Es un vivir fielmente el día de hoy. La lección es clara, límpida, sencilla. Permanece atento sin volverte temeroso. Sé sabio sin volverte cínico. Y sostén tu fe sin abandonar la compasión. No gastes cada instante intentando predecir la próxima señal. Usa este momento presente para restaurar relaciones, servir a los demás, buscar la verdad y caminar fielmente con Dios. La respuesta más fuerte frente a un mundo incierto no es la alarma, sino una vida marcada por la sabiduría, la humildad, la misericordia y una esperanza que no se apaga. Cuando los acontecimientos inusuales capturan la atención del público, la respuesta más sana no es un miedo interminable que roe por dentro, sino un valor renovado, una compasión que se activa y una confianza puesta en Dios. Las Escrituras muestran una y otra vez a personas comunes, gente sencilla como tú y como yo, enfrentando la incertidumbre sin permitir que esa incertidumbre las definiera. Y vale la pena detenerse en algunas de esas historias, porque en ellas hay más luz que en cualquier titular alarmante. Piensa en Ruth. Ella entró en una tierra nueva sin ninguna garantía clara de seguridad, sin dinero, sin poder, sin nombre. Era extranjera, viuda, pobre, y sin embargo eligió la lealtad en lugar de la amargura. El libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16, registra su promesa a Noemí: «A donde tú vayas, iré yo, y donde tú te quedes, me quedaré». Su futuro cambió no a través de un milagro estruendoso, sino a través de la fidelidad expresada en pequeñas acciones diarias. Ruth nos enseña que la esperanza muchas veces se construye en silencio, ladrillo por ladrillo, mediante el compromiso, la paciencia y la bondad, precisamente cuando el camino que tenemos por delante permanece incierto y borroso. No hizo falta que entendiera todo el plan, solo hizo falta que diera el siguiente paso con fidelidad. Nehemías ofrece otro ejemplo que alienta el alma. Cuando se enteró de que las murallas de Jerusalén estaban derribadas, hechas escombros, no se quedó paralizado por la magnitud del problema. No dijo que era imposible. Oró, planificó, reunió a la gente y empezó a reconstruir una sección a la vez, un tramo tras otro. El libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 18, dice: «Levantémonos y edifiquemos». Y el pueblo respondió esforzando sus manos para la buena obra. Cuando los barrios enfrentan la ruptura, cuando todo parece caído, el progreso comienza cuando las personas cooperan, comparten la responsabilidad y reparan lo que está a su alcance. No tienes que arreglar el mundo entero de una vez, solo tienes que reparar tu tramo de la muralla. La historia de Esther muestra que el valor puede influir sobre toda una generación. Ella no empezó como una figura pública poderosa.
Fue colocada en una posición difícil y tuvo que decidir si permanecería en silencio o usaría su influencia de manera responsable, aún a riesgo de su propia vida. Mardoqueo se lo recordó en el capítulo 4, versículo 14, sugiriéndole que quizá había llegado a esa posición precisamente para un momento como aquel. Su ejemplo anima a las personas a no subestimar su papel. Un maestro, un padre, un voluntario, un vecino o un joven pueden convertirse, sin siquiera imaginarlo, en la fuente de aliento que otros necesitan con urgencia. Nunca sabes para qué momento exacto fuiste puesto donde estás. La viuda del segundo libro de Reyes, capítulo 4, enfrentaba un futuro que parecía sin salida. Llevó su pequeña cantidad de aceite al profeta Eliseo y luego siguió su instrucción de reunir vasijas vacías prestadas por sus vecinos. Y mientras vertía el aceite siguió fluyendo hasta llenar cada recipiente disponible. La historia no celebra una riqueza repentina caída del cielo. Resalta la obediencia, la participación de la comunidad y el valor de usar lo que ya se tiene a la mano. El versículo 7 registra la instrucción: vende el aceite, paga tus deudas, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Lo que parecía insuficiente se transformó en suficiente para un nuevo comienzo. A veces el milagro no consiste en recibir más, sino en descubrir cuánto rinde lo poco que ya tienes cuando lo pones en las manos correctas. El niño que compartió su comida en el Evangelio de Juan, capítulo 6, ofrece una lección semejante. Miles de personas necesitaban alimento, y sus 5 panes de cebada y sus 2 pescados parecían demasiado pequeños para importar, casi ridículos frente al tamaño del hambre. Y sin embargo, él entregó lo que tenía. Jesús usó ese modesto regalo para servir a una multitud enorme. El versículo 12 dice: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Esto enseña a la vez generosidad y buena administración. Las personas no necesitan recursos ilimitados antes de poder ayudar. Una comida, una llamada telefónica, un lugar para descansar o unas pocas horas de servicio pueden volverse profundamente significativas cuando se ofrecen con amor. No esperes a ser rico para ser generoso. Empieza con tus 5 panes. Bernabé muestra el poder del aliento. Su nombre quedó asociado para siempre con la tarea de consolar y fortalecer a los demás. Cuando muchos creyentes desconfiaban de la transformación de Saulo, temerosos de que fuera una trampa, Bernabé lo acogió y ayudó a que otros vieran el cambio real que se estaba produciendo en él. El libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Se convirtió en un puente justo donde la sospecha podría haber levantado un muro permanente. Las comunidades necesitan personas como Bernabé, personas que escuchan con atención, reconocen el crecimiento sincero y ayudan a restaurar la confianza. A veces el mayor acto de fe es creer en la segunda oportunidad de otra persona. Y hay esperanza también en la historia de Pedro después del fracaso. Pedro había hablado con enorme confianza, jurando lealtad, y sin embargo más tarde negó conocer a Jesús, no una, sino 3 veces. Su caída fue grave, dolorosa, vergonzosa, pero no se convirtió en el capítulo final de su vida. En el capítulo 21 de Juan, Jesús lo restauró a través de una conversación centrada en el amor y la responsabilidad. «Apacienta mis ovejas», le dijo. La restauración condujo directamente al servicio, y esto le recuerda a la gente que los errores del pasado no tienen por qué poner fin a su utilidad. El arrepentimiento honesto puede abrir el camino hacia un liderazgo más sabio y más compasivo. El que ha caído y ha sido levantado muchas veces sostiene con más ternura a los que todavía están cayendo. La Iglesia primitiva demostró la esperanza a través de una unidad práctica. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, dice que todos los creyentes eran de un solo corazón y una sola alma. Compartían sus recursos de tal manera que los miembros más vulnerables no quedaran olvidados. Su fuerza no residía en edificios imponentes ni en influencia política, sino en su disposición a cuidarse los unos a los otros, y ese sigue siendo un modelo poderoso hasta el día de hoy. La fe se vuelve visible cuando las comunidades notan quién está sufriendo y responden con dignidad en lugar de juicio. Una fe que ve al que sufre y aparta la mirada no es fe, es decoración. Las Escrituras también enseñan a las personas a enfocar su mente en aquello que fortalece la vida. La carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, invita a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de admiración, excelente y digno de alabanza. Esto no es una invitación a ignorar la realidad ni a mirar hacia otro lado. Es una guía para proteger el corazón de ser devorado por imágenes alarmantes y por la especulación constante. Las personas pueden mantenerse informadas y al mismo tiempo hacer espacio deliberado para la gratitud, la belleza, la verdad y la acción constructiva. Lo que alimentas en tu mente termina gobernando tu paz. La lección final es que la esperanza crece a través de la perseverancia. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, dice:
Mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. La esperanza bíblica no es un optimismo pasivo que se cruza de brazos. Sigue plantando, sigue reconstruyendo, sigue compartiendo, perdonando y sirviendo, aun cuando los resultados no llegan de inmediato. Por eso que los tiempos inciertos inspiren una fe firme en lugar de una alarma constante. Sé leal como Ruth, constructivo como Nehemías, valiente como Esther, generoso como el niño, alentador como Bernabé y dispuesto a volver a empezar como Pedro. El mundo no solo necesita personas que reconozcan los problemas, necesita personas que lleven paz a las habitaciones llenas de angustia, que ofrezcan ayuda práctica y que le recuerden a los demás que la renovación siempre sigue siendo posible. La oscuridad puede atraer la atención, pero las vidas fieles pueden convertirse en lámparas que guían a las familias y a las comunidades hacia el valor, la unidad y la esperanza, para cada persona y para cada generación. Y aquí conviene hacer una pausa, tomar aire y mirar todo esto desde un poco más lejos, como quien se aleja de un cuadro para poder ver la imagen completa. Porque hasta ahora hemos hablado de tormentas, de ruinas, de figuras en el cielo y de hallazgos bajo tierra, y es fácil quedarse atrapado en la parte externa de la historia, en lo que se ve, en lo que se filma, en lo que se comenta. Pero hay una historia interna corriendo en paralelo a la externa, y esa es la que de verdad te concierne. Mientras el suelo de Jerusalén se agrieta y revela sus secretos, hay otro suelo que también se está agrietando, y es el suelo del corazón humano en este tiempo. La gente hoy vive con una inquietud que muchas veces no sabe nombrar. Duerme mal, vive apurada, salta de una pantalla a otra buscando algo que llene un vacío que ninguna pantalla llena. Y en medio de todo ese ruido, sucesos como estos actúan como un golpe seco en la puerta, un llamado a mirar hacia adentro, a preguntarse si la vida que estamos llevando es la vida que de verdad queremos llevar. Porque el problema de nuestra época no es que falte información. Nunca en la historia hubo tanta información al alcance de la mano. El problema es que, con tanto ruido, hemos perdido la costumbre de detenernos. Vivimos rodeados de datos y hambrientos de sentido. Sabemos el clima de mañana, las noticias del otro lado del mundo, la vida de gente que nunca conoceremos, pero muchas veces no sabemos cómo está el corazón de la persona que duerme a nuestro lado, ni cómo está el nuestro. Y quizá por eso estas señales, verdaderas o exageradas, naturales o simbólicas, tocan una fibra tan honda, porque nos obligan, aunque sea por un instante, a levantar la cabeza de la pantalla y recordar que somos pequeños, que somos frágiles, que somos pasajeros y que hay preguntas que ninguna aplicación puede responder por nosotros. Piénsalo bien, una tormenta cubre una ciudad moderna, llena de torres, de tecnología, de sistemas y de planes, y en cuestión de minutos, todo ese poder aparente queda a merced del viento y del agua. ¿No hay en eso una lección enorme para una generación que ha llegado a creerse dueña de todo? Hemos conquistado tanto, hemos volado, hemos curado enfermedades que antes mataban, hemos conectado el planeta entero con un hilo invisible. Y sin embargo, un solo temblor, una sola crecida, una sola nube de polvo y volvemos a descubrir lo que siempre fuimos. Criaturas dependientes, sostenidas por una gracia que no fabricamos nosotros. Esa humildad no es una humillación, es, al contrario, una liberación. Porque el día en que dejas de creer que tienes que controlarlo todo, ese día empiezas por fin a descansar. Y el descanso del corazón, ese descanso profundo que no depende de las circunstancias, es uno de los regalos más grandes que la fe puede darle a un ser humano. Y no te confundas, nada de esto es un llamado a la pasividad, a cruzarse de brazos y esperar. Todo lo contrario. Las personas de fe que más han cambiado el mundo no fueron las que se sentaron a esperar el fin, sino las que se arremangaron a servir en medio de la incertidumbre. Construyeron hospitales cuando todo se derrumbaba. Alimentaron a los hambrientos cuando escaseaba el pan. Educaron a los niños cuando el futuro parecía negro. Cuidaron a los enfermos que todos los demás abandonaban. Su fe no los sacó del mundo, los metió más adentro de él con las mangas subidas y el corazón encendido. Esa es la clase de respuesta que estas señales deberían despertar en nosotros. No huir hacia una cueva a temblar, sino salir a las calles de nuestra propia vida a sembrar bien, a reparar lo roto, a levantar al caído. Porque la mejor manera de prepararse para lo incierto no es acumular miedo, sino acumular amor. Y el amor, a diferencia del miedo, nunca se desperdicia. Hay una imagen que resume todo esto y que no me la puedo quitar de la cabeza. Es la de la paloma que sale del arca después del diluvio y regresa con una rama de olivo en el pico. Toda la tierra había sido cubierta por el agua. Todo lo conocido había desaparecido. Y sin embargo, en medio de aquel mundo arrasado, un pequeño pájaro trae de vuelta una prueba diminuta de que la vida seguía, de que algo verde brotaba de nuevo bajo la superficie, de que el fin no era el fin. Esa rama de olivo es la fe en su forma más pura, no la negación de la tormenta, sino la certeza tranquila de que la tormenta no tiene la última palabra. Y quizá por eso resuena tanto la historia de aquellas dos palomas encontradas dentro del cofre, vivas contra toda lógica.
Sea cual sea la explicación, la imagen habla por sí sola. La vida se abre paso incluso en los lugares más cerrados y oscuros. Incluso ahí, algo sigue latiendo. Incluso ahí, hay motivo para la esperanza. Y es como si la historia misma estuviera ocultando algo, guardándolo con celo bajo tierra. Lo que vuelve este momento distinto no es únicamente lo que ya se ha encontrado, sino la cantidad de riqueza que todavía permanece enterrada, sin tocar. Zonas enteras del yacimiento siguen intactas, selladas bajo el suelo, como si estuvieran esperando el momento oportuno para salir a la luz. Esta misma tierra aparece mencionada en la Biblia en relación con el rey David, quien construyó aquí su ciudad, tal como lo registra el segundo libro de Samuel. No existe evidencia oficial que vincule directamente estas estructuras con aquel periodo, pero su sola ubicación despierta una pregunta cada vez más difícil de esquivar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente en este momento de la historia? A medida que cada capa se descubre, el pasado no emerge de golpe, todo de una vez, sino en fragmentos pequeños y dispersos, apenas lo suficiente para captar la atención y dejar con ganas de más. La historia, la arqueología y la Biblia están empezando a converger, a encontrarse en un mismo punto, formando un patrón que muchos comienzan a reconocer con asombro. Los expertos se mantienen prudentes, cautelosos, midiendo cada palabra, pero es precisamente ese momento, ese cuándo, lo que atrae todas las miradas. Porque en Jerusalén, cuando lo que estaba oculto empieza a subir a la superficie, rara vez sucede sin una razón. Presta mucha atención, porque lo que sigue enterrado podría llegar a ser incluso más importante que lo que ya ha sido descubierto. Y mientras la Tierra continúa revelando lo que estuvo escondido durante siglos, otro descubrimiento comienza a llamar la atención en silencio a lo largo de la ciudad. Varios reportes no oficiales mencionan ahora un objeto antiguo hallado en un espacio reducido, descrito como un arca de forma inquietantemente familiar. Según esas primeras descripciones, se parecería a lo que está escrito en el capítulo 25 del Éxodo, a menudo asociado con el Arca de la Alianza. Durante generaciones, el Arca de la Alianza ha permanecido como uno de los mayores misterios de la historia, con algunos convencidos de que se perdió para siempre, y otros convencidos de que permanece oculta, guardada, esperando. Los textos antiguos describen lo que alguna vez contuvo: las tablas de la ley, un recipiente con maná y la vara de Aarón. Símbolos de aquellos momentos en que lo divino pareció acercarse a la humanidad, rozarla, tocarla. Lo que vuelve este momento tan impactante es, otra vez, el cuándo. Tras la excavación de estructuras antiguas cerca de la ciudad de David, otra pieza de la historia podría emerger en esa misma ciudad, como si múltiples capas del pasado estuvieran saliendo a la superficie al mismo tiempo, empujándose unas a otras. Los expertos mantienen la cautela y se abstienen de sacar conclusiones. Podría tratarse de algo completamente distinto, de una pieza sin relación alguna. Pero en Jerusalén, incluso un pequeño hallazgo puede cargar un significado mucho más profundo. Y a medida que la historia y la Biblia comienzan a alinearse, una pregunta surge sin parar. ¿Es esto apenas un descubrimiento más, o forma parte de algo mucho más grande que apenas empieza a desplegarse? Y mientras crece la atención en torno a lo que se está desenterrando por encima del suelo, algo más silencioso ocurre por debajo de él. En varias zonas alrededor de Jerusalén se han visto pequeños hilos de agua brotando a través de estrechas grietas en la roca, apareciendo de repente para desvanecerse con la misma rapidez. El flujo no sigue ningún patrón claro, a veces dura apenas un instante antes de que la piedra vuelva a quedar completamente seca, como si nada hubiera pasado. Los investigadores sugieren que esto podría estar relacionado con la presión subterránea o con estructuras geológicas naturales, donde el agua es empujada a través de canales ocultos en las profundidades de la Tierra. Y sin embargo, aún con esas explicaciones, la frecuencia y la repetición del fenómeno siguen levantando preguntas. No se comporta como un manantial común, no sigue un ciclo predecible. Para quienes observan de cerca, la imagen resulta impactante. Agua que brota de la roca seca y luego se esfuma de nuevo, como si el suelo mismo revelara por un instante algo escondido antes de volver a sellarlo. En una ciudad donde las capas de la historia descansan una debajo de la otra, incluso los eventos naturales empiezan a sentirse conectados con algo más grande. En las Escrituras, el capítulo 47 de Ezequiel habla de un agua que fluye y lleva vida donde quiera que va, una imagen poderosa de renovación y de cambio. Aunque este fenómeno pueda tener una explicación natural, la semejanza en la imagen no ha pasado desapercibida. Porque en Jerusalén, hasta el más pequeño movimiento, ya sea en la piedra, en la luz o en el agua, puede cargar un significado que va más allá de lo que se ve a primera vista. Y mientras el suelo continúa revelando lo que estuvo oculto, el cielo sobre Jerusalén ha comenzado a cambiar de una manera que la gente puede ver con toda claridad. En algunas tardes, cuando el sol se pone, el cielo se tiñe de un rojo profundo, mucho más oscuro que un atardecer normal. El color se derrama por el horizonte.
cubriendo la ciudad con un pesado resplandor rojizo que muchas personas describen como perturbador en el instante mismo en que lo ven. Los científicos explican que esto puede ocurrir cuando el polvo del desierto y la contaminación llenan el aire, provocando que la luz del sol se disperse de manera diferente y haciendo que el cielo parezca más rojo de lo habitual. Es física, es óptica, es explicable, pero lo que resalta es que este fenómeno se ha visto con más frecuencia y con mayor claridad en los últimos tiempos, en un mundo donde la mente humana percibe patrones, sobre todo rostros o figuras, incluso cuando estos no aparecen de forma intencional. Eso puede ser cierto. Pero lo que volvió este momento notable no fue solamente la forma, sino también el cuándo, porque no apareció en un día cualquiera. Apareció cuando el mundo ya estaba lleno de tensión, de conflictos que escalaban, de inestabilidad y de una sensación de que las cosas cambiaban más rápido que nunca. En tiempos como estos, las personas no solo observan los sucesos inusuales, sino que buscan un significado dentro de ellos, especialmente cuando aparecen en el cielo. A lo largo de la historia, momentos como estos han conducido a menudo a la reflexión, no porque ofrezcan respuestas, sino porque plantean preguntas más profundas que el suceso mismo. ¿Fue simplemente una rara combinación de luz y atmósfera o algo notable por el momento exacto en que la gente lo vio? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero para quienes lo presenciaron fue suficiente para hacerlos detenerse y pensar. Y a veces esa misma pausa es donde empieza la verdadera pregunta. Y mientras las personas alzaban la mirada, intentando comprender lo que acababan de ver en el cielo, el suelo bajo sus pies comenzó a cambiar. El cambio ocurrió de manera abrupta, sin aviso. Una lluvia intensa se desplomó sin cesar, convirtiendo calles tranquilas en torrentes furiosos. El agua subió con rapidez, inundando hogares, sumergiendo caminos familiares y obligando a la gente a evacuar en el último minuto, con lo opuesto. Lo que antes parecía estable se desvaneció en cuestión de horas, y entonces las colinas empezaron a moverse. Cerca del Monte de los Olivos, el terreno se aflojó bajo la presión. Las rocas se desmoronaron, los muros se agrietaron, trozos de tierra se deslizaron lentamente ladera abajo, arrastrando consigo fragmentos de la vida cotidiana. Casas dañadas, algunas sepultadas, otras que ya no eran seguras para volver a habitarlas. No fue solo destrucción, fue una interrupción, una ruptura del ritmo. La electricidad se cortó. Los caminos se volvieron intransitables. Las comunicaciones quedaron interrumpidas. El ritmo de la vida diaria, esas pequeñas cosas de las que la gente depende sin siquiera notarlas, se detuvo de golpe. Y con esa interrupción llega algo más profundo que una simple inquietud. Porque momentos como estos no solo sacuden la tierra, remueven las emociones más hondas dentro de las personas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 25, describe una tormenta severa con lluvia, corrientes que suben y vientos golpeando contra una casa. No es solo una descripción de la naturaleza, sino una imagen de la presión que llega de forma inesperada, no de a poco, sino de repente. Esa parábola subraya que quienes escuchan las palabras de Jesús y las ponen en práctica construyen una vida estable, capaz de sobrevivir las pruebas. Este momento evoca un sentimiento parecido, porque cuando el suelo se desmorona, las personas empiezan a darse cuenta de algo importante. El problema no es únicamente lo que ocurre afuera, el problema está en lo que se lleva por dentro. La vida puede cambiar muy rápido, como una inundación. En un instante todo parece normal, y al siguiente ya nada es seguro. Los planes se detienen, la estabilidad se evapora. Y en esos momentos, las personas no buscan primero explicaciones, buscan algo que las ayude a mantener el equilibrio, algo que permanezca inmutable aunque todo lo demás cambie. Porque cuando todo a tu alrededor empieza a moverse, lo que de verdad importa es aquello que te mantiene con los pies en la tierra. Y a medida que el suelo se estabilizaba poco a poco después de la inundación, algo inesperado comenzó a emerger. No en el cielo, no bajo el agua, sino debajo de la tierra. Durante una inspección minuciosa cerca del Monte de los Olivos, donde el terreno se había desplazado a causa de un deslizamiento reciente, unos trabajadores descubrieron algo oculto bajo capas de tierra y roca. No eran simples escombros. Un cofre extraño había salido a la superficie, viejo y desgastado, con dibujos que nadie lograba reconocer de inmediato. Su superficie mostraba símbolos de aspecto antiquísimo, como si hubiera estado enterrado y olvidado durante generaciones enteras. La tapa se abrió con cuidado, y lo que encontraron dentro no coincidía con ninguna expectativa. 2 palomas blancas, todavía vivas. Sin una fuente clara de alimento, no había forma razonable de que hubieran sobrevivido en aquel espacio cerrado. No había ninguna señal de cuánto tiempo habían estado allí, ni de cómo permanecían ilesas. Los presentes al principio dijeron poco. Simplemente se quedaron quietos, inmóviles, intentando comprender lo que estaban viendo. Y el momento en que ocurrió lo hizo todavía más difícil de ignorar. Este descubrimiento llegó apenas unos días después de que fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos hubieran perturbado la tierra.
Fue como si el movimiento del suelo hubiera revelado algo escondido a propósito, algo que había estado esperando bajo tierra hasta el momento oportuno. En las escrituras antiguas, la imagen de la paloma carga muchos significados, y ninguno de ellos es pequeño. Después de una crecida cargada de tensión, de incertidumbre y de una atención que se volvía global, la vida seguía su curso. Las calles permanecían llenas, las oraciones continuaban y lo cotidiano avanzaba a tropezones. Y sin embargo, muchas personas aseguran que la atmósfera de la ciudad se sentía distinta a como era antes, como si la historia misma estuviera empezando a subir de nuevo a la superficie, pieza por pieza. En la Biblia, la menorá representa la luz divina y la presencia de Dios. En el capítulo 25 del Éxodo fue descrita como un candelabro sagrado que jamás debía apagarse. Durante miles de años se mantuvo como símbolo de vigilancia, de adoración y de preparación espiritual. Por eso muchas personas prestan tanta atención cuando estos antiguos símbolos ligados al templo comienzan a aparecer otra vez bajo Jerusalén. Por supuesto, los expertos siguen viéndolos como descubrimientos arqueológicos ordinarios, con explicaciones históricas naturales. Nada ha sido conectado oficialmente con la profecía ni con sucesos sobrenaturales. Y aún así, para muchos observadores, una pregunta sigue rondando en silencio, en el fondo de la mente. ¿Por qué tantos rastros antiguos ligados al pasado sagrado de Jerusalén están empezando a reaparecer justo en el momento en que esta ciudad entra en otra temporada de convergencia y de cambio? El cuándo, siempre el cuándo, es lo que no deja tranquilo a nadie. Y mientras los símbolos antiguos continúan resurgiendo bajo las piedras de Jerusalén, la atmósfera por encima de la ciudad también ha comenzado a cambiar de maneras que muchos describen como cada vez más difíciles de ignorar. Durante una tormenta violenta que se desplazaba sobre Jerusalén, un poderoso rayo habría impactado, según los reportes, un árbol enorme cerca del valle de Cedrón, partiendo el tronco por completo, en dos mitades, ante testigos que quedaron paralizados. Lo que llamó la atención de inmediato no fue solo la fuerza del impacto, sino el lugar donde ocurrió. El valle de Cedrón aparece una y otra vez a lo largo de las Escrituras, en momentos ligados al dolor, al juicio, a la huida y a los grandes trastornos de la historia de Jerusalén. Es el valle que Jesús cruzó antes de entrar en el huerto de Getsemaní, un lugar largamente asociado con la tensión y con la transición. Tras el impacto, las imágenes mostraron el árbol ennegrecido y desgarrado verticalmente por el centro, como si hubiera sido partido desde adentro hacia afuera. Muchos en Internet compararon la escena con pasajes como el Salmo 18, donde el trueno, el relámpago y la tierra que tiembla aparecen juntos en momentos de gran agitación. Los meteorólogos afirman que el fenómeno puede explicarse de manera natural, a través de la presión atmosférica inestable y de las colisiones violentas entre el aire caliente y el aire frío sobre las colinas de Jerusalén. Científicamente, sucesos como este se entienden bien, pero la tormenta no terminó ahí. Horas después del rayo, una lluvia torrencial comenzó a desbordar partes de la ciudad, convirtiendo las calles cercanas a la ciudad antigua en corrientes furiosas de agua enlodada. Los videos que circularon en línea mostraban vehículos casi tragados por la corriente, personas atrapadas en los tejados esperando ser rescatadas y agua derramándose sobre los mismos senderos de piedra que normalmente se asocian con la oración y la peregrinación. En el Salmo 93, versículo 3, las Escrituras describen cómo los ríos alzaron sus olas, un pasaje que muchos recordaron mientras contemplaban las aguas crecientes moverse a través de Jerusalén en plena noche. Los expertos siguen apuntando a explicaciones naturales, sistemas de drenaje sobrecargados, células de tormentas severas e inundaciones repentinas provocadas por lluvias intensas. Y sin embargo, para muchos observadores, la creciente sucesión de sucesos se siente cada vez más inusual. Mientras los antiguos símbolos del templo emergen bajo Jerusalén, las tormentas se intensifican sobre ella. Los rayos golpean sus valles y las aguas recorren sus calles milenarias. Una pregunta silenciosa sigue flotando. ¿Por qué todo parece estar ocurriendo de golpe, al mismo tiempo, alrededor de esta ciudad? Mientras las tormentas seguían barriendo las colinas que rodean Jerusalén, otro descubrimiento bajo el suelo comenzaba a atraer en silencio la atención de arqueólogos y observadores por igual. En el antiguo valle de Hinnom, los equipos de excavación desenterraron una colección de artefactos inusuales, sepultados bajo capas de tierra y de ceniza, entre ellos vasijas de barro, una espada misteriosa y un cofre cubierto de tallados intrincados. Lo que vuelve este hallazgo especialmente impactante es el lugar mismo. El valle de Hinnom carga una reputación pesada a lo largo de toda la historia bíblica. En los textos antiguos quedó asociado con el juicio y más tarde fue conectado con la imagen de la Gehenna, un símbolo a menudo ligado a la destrucción y a la advertencia. Durante siglos permaneció como un lugar recordado más por su simbolismo que por sus descubrimientos arqueológicos. Las vasijas de barro atrajeron la atención de inmediato,
porque según los reportes conservan aún en su interior rastros de aceite y de vino, lo que llevó a algunos investigadores a creer que pudieron haber estado conectadas alguna vez con rituales de adoración o con prácticas ceremoniales del antiguo Israel. Pero todavía más atención se ha concentrado en la espada y en el cofre tallado. Sus diseños lucen inusualmente detallados, con patrones que recuerdan a enredaderas, flores y motivos decorativos semejantes a las descripciones ligadas al Templo de Salomón en libros como el Primero de Reyes y el Éxodo. Los arqueólogos continúan estudiando los artefactos con cuidado y no se han emitido conclusiones oficiales sobre su origen o su propósito exactos. Los expertos insisten en que descubrimientos como estos forman parte del trabajo normal de excavación en una ciudad estratificada por miles de años de historia. Y aún así, para muchos que contemplan cómo se desenvuelven estos sucesos, el momento, una vez más, se siente inusual. Vale la pena detenerse en la reputación de este valle porque hace que el hallazgo resuene con más fuerza. En el Antiguo Testamento, el valle de Hinnom era conocido como un lugar donde el pueblo se apartaba de Dios, un lugar recordado después como símbolo de juicio, llamado a menudo Gehenna. Durante generaciones se mantuvo como una advertencia, no como un sitio de descubrimiento. Pero ahora, desde ese mismo valle, alguna vez ligado a la oscuridad, algo inesperado ha salido a la luz. Los arqueólogos, trabajando con paciencia entre capas de tierra y ceniza, desenterraron esa colección de reliquias: las vasijas de barro, la espada extraña y el cofre decorado con patrones minuciosos. A primera vista parecen hallazgos simples, pero cada pieza empieza a contar una historia más profunda. Las vasijas todavía guardan rastros de aceite y de vino, sustancias que en el antiguo Israel no servían solo para el uso diario, sino también para la adoración. El aceite se usaba para ungir, el vino para las ofrendas. No son recipientes ordinarios, sino objetos ligados a prácticas sagradas. La espada, aunque desgastada por el tiempo, resalta todavía más. Su diseño no coincide con las armas típicas halladas en la región, lo que abre preguntas. ¿Fue ceremonial, usada para proteger un lugar santo, o perteneció a alguien de linaje real, quizá conectado con la época de David? Y luego está el cofre, el más impactante de todos. Tallado con patrones de vides y de flores, refleja de cerca las imágenes descritas en el Éxodo y en el primer libro de Reyes, donde el templo era decorado con flores de almendro y granadas, símbolos de vida y de bendición. No es prueba de nada, seamos claros, pero la semejanza es difícil de ignorar. En el capítulo 19, versículo 1 de Jeremías, este valle fue descrito como un lugar de vasijas rotas, una señal de advertencia. Y sin embargo ahora, siglos después, se están desenterrando vasijas intactas, enteras. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Ver una espada antigua real emergiendo de este mismo suelo despierta preguntas de manera natural. ¿Podría tratarse simplemente de historia o de algo más? Ya se han reunido multitudes, algunos viéndolo como arqueología, otros percibiendo un significado detrás. Pero una pregunta sigue creciendo, cada vez más fuerte. ¿Por qué ahora? Y a medida que se descubren más capas, otro detalle ha comenzado a llamar la atención en las mismas áreas de excavación. Entre las piedras y las estructuras enterradas se han hallado varias monedas antiguas, pequeñas en tamaño, pero con un peso que va mucho más allá de su apariencia. Los primeros análisis sugieren que algunas de estas monedas podrían estar conectadas con el periodo del rey David o del rey Salomón, una época descrita en las escrituras como de crecimiento y estabilidad para el reino de Israel. Los grabados en la superficie están desgastados, pero aún se distinguen símbolos y marcas tenues, y los investigadores los estudian ahora con cuidado para comprender su origen y su significado. Estas monedas son mucho más que simples objetos. Ofrecen una ventana hacia cómo vivía, comerciaba y se organizaba la gente hace miles de años. Al estudiarlas, los expertos pueden empezar a reconstruir parte del antiguo sistema económico, entendiendo cómo se medía y se intercambiaba el valor durante uno de los periodos más importantes de la historia de Israel. En el primer libro de Reyes, esta era se describe como un tiempo en que el reino florecía con riqueza, estructura e influencia extendiéndose por toda la tierra. Ver evidencia física de ese mismo periodo aparecer de nuevo hoy acerca esa historia al presente la vuelve tangible. Todavía queda mucho por aprender y no se han sacado conclusiones definitivas, pero a medida que estas pequeñas piezas del pasado empiezan a salir a la superficie, se suman en silencio a un cuadro cada vez más grande. Y una vez más, la misma pregunta se levanta, no desde un solo descubrimiento, sino desde muchos. ¿Por qué ahora? Y mientras los descubrimientos siguen emergiendo de la tierra, la atención también se ha vuelto hacia las aguas no muy lejos de Jerusalén. En el río Jordán, durante una ceremonia de bautismo, algunos testigos reportaron haber visto una luz repentina aparecer sobre la superficie del agua. El resplandor pareció moverse brevemente y luego desvanecerse, dejando a muchos sin saber qué era lo que acababan de ver.
Videos del momento comenzaron a circular en línea, aunque permanecen sin verificar. Algunos sugieren que la luz podría explicarse por un reflejo, por los ángulos de la cámara o por el equipo de grabación reaccionando a la luz del sol. Son explicaciones razonables, y los expertos suelen apuntar primero a las causas naturales. Y sin embargo, para quienes estuvieron ahí, el momento se sintió diferente. El bautismo ya es de por sí un acto profundamente simbólico, que representa la renovación y la fe. Ver una luz inusual durante un momento así carga, de manera natural, un peso emocional. No es solo lo que apareció, sino dónde y cuándo apareció, lo que atrae la atención. En el capítulo 3, versículo 16 de Mateo, está escrito que apenas Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese instante los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. El pasaje describe un momento en que algo visible acompañó a un suceso espiritual. Esto no confirma nada más allá de lo que quedó registrado. Pero la semejanza en la imagen es suficiente para hacer que las personas se detengan, porque cuando algo inusual aparece en un lugar ya cargado de significado, casi siempre deja detrás más preguntas que respuestas. Y mientras los descubrimientos sobre el suelo siguen desplegándose, lo que yace bajo Jerusalén se vuelve igual de importante. Los arqueólogos, trabajando con cuidado bajo la ciudad, han desenterrado una red de túneles antiguos, pasajes tallados en lo profundo de la piedra, algunos que no conducen a ninguna parte, otros que conectan con espacios que aún no han sido explorados por completo. Su propósito exacto sigue siendo desconocido, pero el diseño sugiere que pudieron haber sido usados para el movimiento, para el almacenamiento o incluso para actividades rituales. Lo que vuelve estos túneles más intrigantes es su estado. Varias secciones parecen haber sido selladas de manera deliberada, no derrumbadas por el tiempo, sino cerradas de un modo que sugiere intención. Algunos de estos pasajes han permanecido intactos durante miles de años, ocultos detrás de capas de roca y de historia. Incluso ahora, grandes porciones siguen siendo inaccesibles, dejando secciones enteras del mundo subterráneo todavía fuera de alcance. Los expertos continúan estudiando la estructura con cuidado, cartografiando cada corredor y examinando la piedra en busca de pistas. Cada paso adelante revela algo nuevo, pero también abre la posibilidad de que mucho más siga esperando más allá de lo que hoy puede verse. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17, se dice que nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a conocerse y a salir a la luz. El versículo habla, de manera sencilla, de las cosas ocultas que se revelan con el tiempo. En un lugar como Jerusalén, donde la historia corre profunda bajo la superficie, incluso el descubrimiento de un túnel puede sentirse como parte de un proceso más grande, como si lo que alguna vez estuvo escondido estuviera siendo devuelto lentamente a la vista. Y a medida que el suelo y los pasajes ocultos siguen atrayendo la atención, algunos de los reportes más inusuales no vienen de lo que se está desenterrando, sino de lo que la gente asegura haber visto. En distintas partes de Jerusalén, unos pocos testigos han descrito momentos breves en los que aparecieron formas de luz, con siluetas casi parecidas a figuras humanas, visibles apenas por un instante antes de desvanecerse. No existe evidencia clara que confirme estas afirmaciones, y no se ha llegado a ninguna conclusión científica. Los expertos suelen señalar explicaciones posibles como reflejos, efectos de cámara, o la manera en que la mente humana interpreta la luz en condiciones de incertidumbre. En un lugar cargado de historia y de emoción intensa, hasta los efectos visuales más ordinarios pueden sentirse, a veces, extraordinarios. Aún así, quienes reportaron estos momentos describieron algo que se apartaba de todo lo que habían visto antes. Las figuras no se movían como personas, y la luz no se comportaba como un reflejo normal. Apareció de repente, permaneció apenas lo suficiente para ser notada, y luego desapareció sin dejar rastro. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, después de que Jesús ascendió, se dice: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús volverá de la misma manera en que lo han visto irse al cielo». En ese momento aparecieron ángeles y hablaron con claridad. Esto no significa que estos reportes sean lo mismo, pero la idea de la luz y de la presencia en el cielo no es nueva en las Escrituras. Y cuando las personas empiezan a describir aquello que no logran explicar del todo, especialmente en un lugar como Jerusalén, casi siempre desemboca en una pregunta silenciosa: ¿qué fue lo que realmente vieron? De todo lo que se desenvuelve, un patrón comienza a formarse. No a partir de un solo evento, sino de muchos. La paloma regresa a una rama de olivo, una señal silenciosa de que las aguas han bajado y de que algo nuevo puede comenzar. Y en otro momento, al inicio de una misión más grande, el Espíritu Santo es descrito descendiendo como una paloma. Esto ha llevado a muchos a conectar el descubrimiento del cofre y de las dos palomas que aparecieron después de todo lo ocurrido. Algunos lo ven como una señal callada de que una nueva etapa podría estar comenzando. No algo estruendoso, sino algo que cambia poco a poco por debajo de la superficie. ¿Qué crees que significa? Comparte tu opinión aquí abajo.
porque me interesa de verdad leer lo que piensas. Mientras todos seguían intentando comprender lo que acababa de emerger de la tierra, ocurrió algo más, esta vez no misterioso, sino delante de sus propios ojos. Durante una solemne ceremonia de bautismo, justo en el instante en que terminaban las oraciones, apareció una luz. No era como la luz del sol, no estaba quieta. La luz se movía lentamente, girando con suavidad, cambiando de intensidad como si siguiera su propio ritmo, su propio pulso. Los que estaban cerca no se apresuraron a explicar. Se quedaron en silencio, porque la atmósfera misma se sentía diferente, más densa y a la vez más apacible. Algunos la describieron como un momento que no podían poner del todo en palabras, no solo por lo que vieron, sino por lo que sintieron. Lo que volvió ese momento notable no fue solo la luz, sino el cuándo de su aparición, después de que el cielo tomó el protagonismo, después de que la tierra tembló, después de que algo oculto fue revelado. Y entonces, en un momento que simboliza la renovación, una luz extraña aparece en silencio, sin previo aviso. Pero para quienes estaban presentes, la sensación no fue de casualidad, porque momentos como estos piden ser notados. Y a medida que los sucesos empiezan a desplegarse en el cielo, en la tierra, y ahora incluso en momentos de fe, uno empieza a percibir un patrón. No algo ruidoso ni forzado, sino algo sutil que se repite en diversas formas. Algunas cosas simplemente se ven, se sienten y se recuerdan, especialmente cuando aparecen en momentos que parecen marcar un comienzo. Justo cuando parecía que las señales se habían acomodado en el silencio, el siguiente descubrimiento cambió por completo el tono. Esta vez no se halló en el cielo, ni fue revelado por el agua, ni se vio en un instante de luz. Estaba oculto en la oscuridad. Dentro de una cueva no muy lejos de donde la tierra ya había comenzado a moverse, fue descubierto un cuerpo. La posición era inusual, las manos atadas, el cuerpo sujeto de una manera que no se parecía a un entierro normal. No había respuestas inmediatas, ni una identidad clara, ni un tiempo confirmado, ni una explicación que pudiera darse en el acto. Quienes lo vieron no hablaron mucho al principio, porque no se sintió únicamente como un descubrimiento. Se sintió como algo dejado atrás, inconcluso. Algunos empezaron a reflexionar sobre una imagen antigua, no de destrucción, sino de personas retirándose, escondiéndose de algo que ya no podían enfrentar. Como está escrito, la gente huirá a las cuevas de las rocas por el temor del Señor y por el resplandor de su majestad, según el capítulo 2, versículo 19 de Isaías. No todos lo interpretaron de esa manera. Algunos lo vieron como un caso histórico que aún espera ser comprendido. Otros lo vieron como un recordatorio, no solo del pasado, sino de cómo responden las personas cuando se enfrentan a la verdad, a la presión o al miedo. Y lo que hace que este momento resalte es dónde encaja. Después de que el cielo llamó la atención, después de que el suelo cedió, después de que algo suave fue revelado, ahora algo escondido en la oscuridad aparece. Porque no todo lo que se descubre trae consuelo, algunas cosas traen reflexión, y a veces lo que se encuentra en el silencio dice más que lo que se ve en la luz. A medida que la cueva quedaba en silencio y el peso de aquel descubrimiento se prolongaba, la atención se desplazó otra vez. Esta vez no hacia lo que estaba oculto, sino hacia lo que podría estar tomando forma. En los últimos meses, un tipo distinto de conversación ha regresado en voz baja. En la tradición judía, las novillas rojas están ligadas a antiguos rituales de purificación, requisitos que alguna vez estuvieron conectados con la restauración del servicio sagrado. Encontrar, aunque sea una sola que cumpla los criterios exigidos, es algo rarísimo. Ahora los reportes hablan de varias. Para algunos es simplemente preparación religiosa. Para otros se siente como si una pieza largamente ausente hubiera vuelto a aparecer a la vista. Porque esto no se trata solo de animales. Se conecta con algo más antiguo, algo histórico. El primer templo fue construido bajo Salomón. El segundo templo, ampliado bajo Herodes, fue destruido en el año 70 después de Cristo. No eran símbolos únicamente. Eran lugares reales que alguna vez se levantaron y que ahora solo se recuerdan. Y en un tiempo en que el mundo ya está tenso, cuando el conflicto, la incertidumbre y la división forman parte de la vida diaria, la idea de reconstruir el templo comienza a atraer la atención de nuevo. No de manera ruidosa, no de forma oficial, pero sí de manera constante. Como está escrito, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, según el capítulo 2, versículo 9 de Ageo. No una fecha, no una declaración, sino una dirección. No se ha confirmado ningún plan oficial, no se ha fijado ningún calendario. Y aún así los elementos, el ritual, la historia y las condiciones presentes están siendo mencionados juntos otra vez, porque a veces lo que anuncia el cambio no es un solo evento, es cuando piezas separadas empiezan a alinearse en silencio, en el trasfondo. Lo que resalta no es un solo suceso, sino el patrón que se forma a través de todo, desde el cielo hasta la tierra, desde lo que se ve hasta lo que permanece oculto. Cada momento parece diferente por sí solo.
una figura extraña en el cielo, aguas de inundación subiendo sin previo aviso, la tierra moviéndose bajo lugares familiares, un cofre descubierto con algo todavía vivo dentro, luz apareciendo durante la oración e incluso aquello que se encontró en la oscuridad. Individualmente cada uno puede explicarse, pero juntos crean algo mucho más difícil de ignorar. La Biblia habla a menudo no solo en eventos, sino en patrones. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, se dice que habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en diversos lugares, y sucesos espantosos y grandes señales del cielo. No describe un solo momento, sino una serie de cosas ocurriendo en diferentes lugares, en distintos tiempos, y sin embargo conectadas de algún modo. Y esa conexión es lo que la gente empieza a notar. No como prueba, no como certeza, sino como un reflejo, porque el mundo de hoy se siente parecido de otra manera. No solo en lo que ocurre afuera, sino dentro de las personas. La incertidumbre se ha vuelto normal, la presión se acumula en silencio, la estabilidad se siente temporal. Igual que las inundaciones repentinas, las emociones pueden subir rápido. Igual que el suelo que se desplaza, aquello en lo que la gente alguna vez se apoyó puede volverse de pronto inestable. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, se dice: «Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará». Esto no se trata de miedo, se trata de conciencia, porque momentos como estos, ya sean naturales, simbólicos o simplemente malinterpretados, tienden a hacer una cosa: hacen que las personas se detengan, interrumpen la rutina, alejan la atención de la distracción y la orientan hacia algo más profundo. No todos interpretarán estas señales de la misma manera. Algunos verán coincidencia, algunos verán significado, pero lo que más importa es hacia dónde conducen, hacia una reconsideración de las prioridades, hacia un regreso a lo que de verdad importa, hacia una búsqueda de algo estable, en un tiempo que se siente todo menos estable. Porque a lo largo de la historia, las señales nunca fueron solo sobre el mundo cambiando, fueron sobre las personas reconociendo que algo dentro de ellas también necesitaba cambiar. Y a veces el cambio más importante no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que sucede dentro de nosotros cuando por fin comenzamos a prestar atención. De todo lo que ha ocurrido, la lección más clara no trata de predecir sucesos, sino de cómo las personas eligen responder a ellos. Los momentos de ruptura, ya sea en la naturaleza, en la sociedad o en la vida personal, siempre han existido. Lo que cambia es cómo los entendemos. En lugar de concentrarse únicamente en los sucesos mismos, las escrituras suelen dirigir la atención hacia adentro, hacia la condición del corazón. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Esto nos recuerda que, cuando el mundo se siente inestable, lo más importante no es el control externo, sino la estabilidad interna. El miedo, la ansiedad y la incertidumbre pueden propagarse rápido, sí, pero también pueden propagarse la paz, la claridad y la fe, dependiendo de aquello a lo que elijamos aferrarnos. Otra lección es la conciencia. No una conciencia impulsada por el miedo, sino un sentido más profundo de estar presente y atento. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, se dice: «No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Esto habla de vivir con atención plena, de manera intencional, en lugar de atravesar la vida sin reflexión, en piloto automático. Cuando ocurren momentos inusuales o difíciles, pueden servir como recordatorios para bajar el ritmo y volver a evaluar la dirección. ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Es ahí donde quiero llegar? También hay una lección sobre el fundamento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 48, se describe a una persona que construye su vida sobre un cimiento sólido. Es como un hombre que edifica una casa, que cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el torrente golpeó con fuerza contra esa casa, pero no pudo moverla. La vida siempre traerá presión, situaciones inesperadas, cambios y desafíos que golpean como olas. La pregunta nunca es si vendrá la tormenta, porque la tormenta siempre viene. La pregunta es, ¿qué hay debajo de ti cuando llega? Volviendo a los artefactos hallados en el valle, la espada y el cofre tallado siguen concentrando miradas. Sus diseños lucen inusualmente detallados, con patrones que recuerdan a enredaderas, capullos e imágenes decorativas semejantes a las descripciones ligadas al templo de Salomón en libros como el Primero de Reyes y el Éxodo. Los arqueólogos continúan estudiando los objetos con paciencia, y no se ha emitido ninguna conclusión oficial respecto a su origen o su propósito exactos. Los expertos subrayan que descubrimientos como estos forman parte del trabajo normal de excavación en una ciudad estratificada por miles de años de historia. Y sin embargo, para muchos que observan cómo se desenvuelven estos sucesos, el momento otra vez se siente inusual.
Mientras los símbolos antiguos emergen bajo Jerusalén, las tormentas se intensifican por encima de ella y los hallazgos ligados a la imaginería bíblica siguen brotando de la tierra, algunos empiezan a preguntarse si la ciudad simplemente está revelando su pasado enterrado, o si algo más grande comienza lentamente a desplegarse a su alrededor. A medida que más objetos ligados al pasado antiguo de Jerusalén continúan emergiendo del subsuelo, otro descubrimiento cerca del monte del templo atrae ahora una amplia atención de arqueólogos y de observadores religiosos por igual. Los investigadores desenterraron recientemente un colgante raro, estimado en unos 1300 años de antigüedad, que lleva grabada la imagen de una menorá, uno de los símbolos más reconocidos y sagrados asociados con el antiguo templo de Israel. Aunque el artefacto en sí es pequeño, muchos dicen que su simbolismo carga un peso mucho mayor. La menorá ha representado durante mucho tiempo la luz divina, la vigilancia espiritual y la presencia de Dios en la tradición bíblica. En el capítulo 25 del Éxodo fue descrita como un candelabro sagrado colocado dentro del lugar santo, una llama que nunca debía apagarse. Durante siglos, esa imagen permaneció profundamente ligada a la memoria del templo y a la identidad espiritual de Jerusalén. Lo que vuelve el descubrimiento especialmente significativo es el periodo del que probablemente proviene. Los historiadores creen que el colgante podría remontarse a una época en que el acceso judío a Jerusalén estaba fuertemente restringido, lo que hace que la supervivencia de un símbolo así resulte inusualmente conmovedora. Enterrado bajo capas de tierra durante siglos, resurge ahora en un momento en que Jerusalén vuelve a convertirse en el centro de una tensión creciente, de un foco religioso y de una atención global. Los arqueólogos insisten en que el colgante es un descubrimiento histórico, no una prueba de profecía ni de actividad sobrenatural. Hallazgos como este forman parte del trabajo continuo de excavación en torno a los cimientos antiguos de Jerusalén. Y sin embargo, para muchos que contemplan cómo se desenvuelven estos descubrimientos, uno tras otro, el patrón se siente cada vez más difícil de descartar. Mientras los símbolos del templo reaparecen, mientras artefactos sagrados emergen de un suelo olvidado, y mientras la atmósfera alrededor de Jerusalén se vuelve más pesada con inestabilidad e incertidumbre, algunos empiezan a preguntarse en voz baja si la ciudad está simplemente desenterrando su historia sepultada, o si revela lentamente algo mucho más profundo bajo la superficie. Y mientras los artefactos antiguos siguen resurgiendo bajo Jerusalén, la atención también se vuelve hacia las colinas más sagradas de la ciudad, donde incluso breves momentos de inquietud empiezan a dejar una impresión más honda en residentes y peregrinos por igual. Hace poco, un incidente de seguridad cerca del Monte Sión volvió a poner el foco sobre una zona largamente conectada con algunos de los lugares más importantes de la historia bíblica, incluyendo la tumba del rey David y el sitio tradicional asociado con la Última Cena. Aunque el incidente en sí fue breve, muchos dicen que se sumó a la creciente sensación de que incluso los lugares más santos de Jerusalén están entrando en una temporada de presión e inestabilidad poco comunes. Los peregrinos que visitaban la zona reportaron notar una presencia de seguridad más pesada, movimiento restringido en ciertas secciones y una atmósfera que se sentía mucho más tensa de lo habitual. Las antiguas calles de piedra seguían llenas, las oraciones continuaban y los fieles todavía se reunían. Y aún así, muchos describieron en voz baja la sensación de que algo en la ciudad había cambiado. Lo que hace que esto resalte no es simplemente un evento aislado, sino los patrones crecientes que rodean lugares ligados profundamente a la memoria, a la adoración y a la historia bíblica. El Monte Sión ha cargado durante generaciones un enorme significado espiritual. Representa la realeza, el pacto, el sacrificio y la memoria a lo largo de las Escrituras. En muchos pasajes bíblicos, las colinas sagradas de Jerusalén se vuelven centrales en momentos de transición, de advertencia y de agitación. Las autoridades siguen tratando estos incidentes como asuntos de seguridad ligados a las tensiones regionales en curso, y los expertos advierten contra la tentación de atar conclusiones proféticas a sucesos aislados. Y sin embargo, para muchos observadores, la convergencia se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Mientras los antiguos símbolos del templo emergen del suelo, mientras las tormentas se intensifican sobre la ciudad, mientras los artefactos sagrados resurgen bajo valles olvidados, y mientras la tensión crece alrededor de los sitios santos de Jerusalén, un número creciente de personas empieza a hacerse la misma pregunta callada. ¿Por qué de pronto se siente como si la historia, la fe y la inquietud estuvieran convergiendo en Jerusalén exactamente al mismo tiempo? A medida que estos descubrimientos y sucesos siguen desplegándose por toda Jerusalén, muchas personas empiezan a notar un patrón más profundo que los conecta a todos. Símbolos antiguos enterrados durante siglos resurgen bajo la ciudad. Las tormentas se intensifican sobre ella, las aguas de inundación recorren calles milenarias, y la tensión aumenta alrededor de algunos de los lugares más santos ligados a la historia bíblica.
Por sí solo, cada evento puede parecer explicable a través de la arqueología, del clima o de la inestabilidad regional, pero juntos van creando la creciente sensación de que Jerusalén está entrando en otro momento inusual de su larga historia. Lo que hace que estos sucesos resuenen con tanta fuerza en muchos creyentes es la manera en que parecen reflejar temas descritos una y otra vez a lo largo de las Escrituras. En la Biblia, Jerusalén suele ser retratada como algo más que una simple ciudad. Se convierte en un punto focal espiritual durante tiempos de transición, de advertencia y de despertar. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3, se dice: «Haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos». Durante siglos, muchos han interpretado este versículo como la imagen de una ciudad que un día atraería tensión, emoción y atención global como ningún otro lugar sobre la tierra. Y al mismo tiempo, los descubrimientos bajo Jerusalén recuerdan a la gente cuán profundamente conectado sigue estando el presente con el mundo antiguo descrito en las Escrituras. Símbolos como la menorá, la imaginería del templo, las vasijas de aceite y las inscripciones hebreas apuntan todos hacia temas de adoración, de memoria y de vigilancia espiritual. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, la Biblia dice: «Ya es hora de despertar del sueño». Para muchos creyentes, versículos como este no tratan del miedo, sino de la conciencia, un recordatorio para prestar atención a la condición tanto del mundo como del corazón humano. Incluso la creciente inestabilidad que rodea la vida diaria refleja algo que muchas personas están sintiendo a nivel global. Tormentas, conflictos, incertidumbre y ansiedad se han vuelto parte de la conversación normal en muchas naciones. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6, las Escrituras hablan de un tiempo en que los cielos y la tierra serían sacudidos. Aunque existen explicaciones naturales para los fenómenos climáticos y para las tensiones políticas, muchos observadores sienten aún que la humanidad está entrando en una temporada en que las personas buscan con más profundidad el significado, la estabilidad y la esperanza. Por supuesto, ninguno de estos sucesos prueba una profecía y los expertos siguen abordándolos desde perspectivas históricas, científicas y políticas. Pero quizá el mensaje más grande no trate de predecir fechas ni de crear miedo. Quizá simplemente esté recordándole a la gente que, en tiempos inciertos, la fe, la sabiduría, la compasión y la conciencia espiritual importan más que nunca. Quizá la lección más grande que las personas están sacando de estos sucesos no es el miedo, sino la conciencia. En momentos en que el mundo se siente inestable y la incertidumbre parece crecer entre las naciones, muchos reciben el recordatorio de cuán pasajero puede ser en verdad el control humano. Las ciudades se levantan, la tecnología avanza y las sociedades se fortalecen. Y sin embargo, la historia muestra una y otra vez con qué rapidez las personas pueden ser humilladas por sucesos que están más allá de su comprensión. Para muchos creyentes, por eso pasajes como el de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se vuelven cada vez más significativos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. El versículo no es un llamado al pánico, sino un recordatorio de que la sabiduría, la humildad y la fe importan profundamente en los tiempos inciertos. Otra lección que emerge de estos sucesos es la importancia de la preparación espiritual, en lugar de la obsesión con el miedo o con la predicción. A lo largo de la Biblia, los momentos de sacudida y de incertidumbre sirvieron a menudo como oportunidades para la reflexión y el arrepentimiento, llamando a las personas a examinar la condición de su corazón en lugar de especular sobre resultados exactos. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, las Escrituras dicen: ¿Qué pide el Señor de ti? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Para muchos cristianos, este versículo habla directamente a los tiempos modernos. La respuesta a la inestabilidad no debería ser el odio, la división, ni las reacciones impulsadas por el miedo, sino la compasión, la humildad y la sabiduría. Estos sucesos también recuerdan a muchas personas lo fácil que resulta para la humanidad distraerse espiritualmente. La vida moderna se mueve rápido, llena de ruido, de conflicto, de entretenimiento y de ansiedad constante. Y sin embargo, los momentos que interrumpen las rutinas normales suelen hacer que la gente se detenga y reconsidere lo que de verdad importa. En el Salmo 46, versículo 10, la Biblia dice: «Estén quietos y conozcan que yo soy Dios». Para algunos, la creciente atención en torno a Jerusalén y a otras tensiones globales ha dejado de tratarse de titulares sensacionalistas y ha pasado a tratarse de redescubrir la quietud, la oración y el enfoque espiritual en un mundo inquieto. Al mismo tiempo, las Escrituras animan una y otra vez a las personas a no perder la esperanza durante las estaciones difíciles o confusas. Y quizá ese sea el verdadero corazón de todo lo que hemos recorrido juntos hasta aquí. No un catálogo de señales para asustarse, sino un espejo colocado delante de cada uno de nosotros. Las tormentas sobre Jerusalén, la casa quemada bajo la ciudad de David,
la cámara sellada, el colgante de la menorá, las palomas dentro del cofre, la luz sobre el agua del bautismo, el cuerpo en la cueva, las monedas antiguas, los túneles sellados, todo eso puede tener, y probablemente tiene, una explicación ordinaria. Pero incluso lo ordinario, cuando se acumula y se alinea, tiene el poder de hacernos levantar la mirada y preguntarnos si estamos viviendo de la manera correcta. Esa es la pregunta que ninguna excavación puede desenterrar por ti, porque solo tú tienes la pala para llegar hasta ella. Así que, cuando los cielos se oscurezcan y las piedras antiguas parezcan hablar, cuando las aguas suban y el suelo se mueva bajo tus pies, recuerda que no fuiste llamado a temblar, sino a despertar. No a correr detrás de cada rumor, sino a plantar tus raíces más hondo. No a construir sobre la arena de lo que impresiona por un instante, sino sobre la roca de lo que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Las ciudades caerán y volverán a levantarse. Los reinos irán y vendrán como el polvo empujado por el viento. Pero una vida edificada sobre la fe, la humildad, la misericordia y la esperanza no será arrastrada por ninguna corriente. Y si estas señales, sean naturales o simbólicas, lograran hacer una sola cosa, que sea esta, que te hagan detenerte, respirar hondo, mirar hacia adentro y decidir hoy mismo sobre qué cimiento quieres construir el resto de tu vida. Detengámonos un momento más, porque hay algo que no quiero que se te escape entre tanta imagen impresionante. Es muy fácil dejarse hipnotizar por lo espectacular, el rayo que parte el árbol, el cielo teñido de rojo, el cofre que se abre con 2 palomas vivas dentro, la cámara sellada bajo la puerta. Todo eso atrapa la mirada, todo eso se comparte 1000 veces en las redes. Pero lo espectacular por sí solo no cambia a nadie. Puedes ver el fenómeno más asombroso del mundo y regresar a tu casa exactamente igual que como saliste. Lo que de verdad transforma no es el asombro, sino lo que decides hacer con ese asombro cuando la pantalla se apaga y te quedas a solas contigo mismo. Y esa, créeme, es la parte más difícil, porque nadie la ve, nadie la aplaude, nadie le da me gusta. Piensa por un instante en la gente que vivió en aquella casa junto a la ciudad de David, la que fue consumida por el fuego hace 2600 años. Eran personas de carne y hueso, igual que tú. Tenían planes para el día siguiente. Tenían hijos que corrían por esos pasillos, comidas a medio preparar, deudas por cobrar, discusiones sin resolver, sueños guardados para más adelante. Alguien, esa mañana, probablemente pensó que arreglaría las cosas con un hermano la semana entrante. Alguien aplazó una conversación importante para cuando hubiera más calma. Alguien se acostó enojado creyendo que tendría tiempo de sobra para reconciliarse. Y entonces llegó el fuego. Y el más adelante nunca llegó. Las cenizas que hoy tocan los arqueólogos con guantes y pinceles fueron una vez la vida cotidiana de personas que creyeron que tenían todo el tiempo del mundo. Esa madera quemada no es solo un dato histórico, es un mensaje escrito con carbón que atraviesa 26 siglos para preguntarte a ti, hoy, ¿qué estás aplazando tú, que crees que tienes tiempo de sobra? Porque esa es la trampa más silenciosa de la vida humana, creer que siempre habrá un mañana para lo importante. Posponemos el perdón, posponemos la llamada al padre con el que no hablamos, posponemos abrazar al hijo, posponemos pedir disculpas, posponemos empezar de nuevo, posponemos volver a Dios, siempre con la misma excusa, la de que hoy estamos demasiado ocupados y mañana estaremos más libres. Pero mañana llega con sus propias ocupaciones, y así se nos escurren los años entre las manos, como el agua que se derramaba por las calles de Jerusalén, imposible de detener, imposible de recuperar. Las Escrituras no nos hablan del fin de las cosas para asustarnos, sino para despertarnos de ese sueño peligroso, ese sueño de creer que lo importante siempre puede esperar un poco más. Fíjate que en cada una de estas escenas hay un elemento que se repite, casi como un latido de fondo, el contraste entre lo que parece firme y lo que realmente lo es. La ciudad parecía sólida y el granizo la cubrió en minutos. Los edificios parecían eternos y el polvo los borró del horizonte. La casa del hombre rico parecía indestructible y el fuego la redujo a ceniza. Las tumbas parecían un muro permanente y el suelo se las tragó. Una y otra vez, aquello en lo que la gente confiaba resultó ser mucho más frágil de lo que imaginaba. Y aquí está la pregunta incómoda, la que nadie quiere hacerse pero todos deberíamos hacernos. ¿En qué estoy confiando yo? ¿Sobre qué he construido mi paz? Porque si la he construido sobre mi cuenta bancaria, sobre mi trabajo, sobre mi salud, sobre la opinión de los demás, sobre las cosas que puedo perder en un instante, entonces mi paz es tan frágil como aquella ciudad bajo el granizo. Pero si la he construido sobre algo que ninguna tormenta puede alcanzar, entonces puedo mirar el cielo oscurecerse sin que se me quiebre el corazón. Y quiero que entiendas algo, porque es fácil confundirse en este punto. Tener un cimiento firme no significa que la tormenta no te va a tocar. La casa construida sobre la roca en la parábola de Jesús recibió exactamente la misma lluvia
exactamente el mismo viento, exactamente la misma crecida que la casa construida sobre la arena. La fe nunca fue una promesa de cielos siempre despejados. Fue, y sigue siendo, una promesa de raíces profundas. La diferencia no está en cuánto llueve sobre tu vida, porque sobre todos llueve. La diferencia está en qué te sostiene cuando llueve. Habrá pérdidas, habrá noches largas, habrá diagnósticos que no esperabas, despedidas que no querías, puertas que se cierran de golpe. Eso le pasa al justo y al injusto, al creyente y al que no cree. Pero hay una manera de atravesar la tormenta sin ser destruido por ella, y esa manera empieza mucho antes de que la tormenta llegue, en los días tranquilos, cuando decides en silencio dónde vas a echar tus raíces. Por eso las historias de aquellas personas comunes que recordamos antes no son adornos bonitos, sino planos de construcción. Ruth no esperó tabú a entender todo el plan de Dios para dar el siguiente paso de fidelidad. Simplemente fue leal en lo pequeño, día tras día, y su fidelidad silenciosa terminó cambiando una historia que llegaría hasta el mismísimo linaje de David. Tú no necesitas ver el mapa completo de tu vida para dar el paso correcto que tienes delante hoy. Nehemías no se dejó aplastar por el tamaño de las murallas caídas. Empezó por un tramo y luego por otro, y confió en que la suma de los pequeños esfuerzos levantaría lo que parecía imposible. Tú tampoco tienes que reconstruir toda tu vida de una vez. Empieza por reparar el tramo que tienes más cerca, esa relación, ese hábito, esa promesa rota. Esther descubrió que quizá había llegado a donde estaba precisamente para un momento como el suyo. Y tal vez tú estás donde estás, con la gente que tienes alrededor, precisamente para ser la voz de calma que alguien necesita escuchar esta misma semana. Y quiero insistir en algo, porque es el corazón de todo este mensaje. La respuesta correcta frente a todas estas señales, sean naturales o simbólicas, jamás es encerrarse en el miedo. El miedo paraliza, encoge, aísla. El miedo te hace acumular en lugar de compartir, sospechar en lugar de amar, correr en lugar de detenerte a ayudar. Pero mira bien las Escrituras. Cada vez que el cielo se abre y aparece un mensajero, casi lo primero que dice es: no temas, no temas. Como si Dios supiera que nuestra primera reacción humana ante lo que no entendemos siempre va a ser el miedo, y quisiera desarmarlo antes de que nos gobierne. La conciencia a la que estás llamado no es la del que vive temblando, revisando titulares con el estómago encogido, sino la del que vive despierto, atento, con el corazón blando y las manos abiertas. Hay una diferencia enorme entre estar alerta y estar aterrado. El que está alerta actúa, el que está aterrado se esconde. Piensa en lo que significaría, de verdad, tomarse en serio todo esto. No significaría pasar tus noches calculando fechas ni buscando la próxima señal en cada nube. Significaría llamar hoy a esa persona con la que llevas años sin hablar. Significaría perdonar esa deuda emocional que arrastras desde hace tanto que ya ni recuerdas por qué empezó. Significaría ser más paciente con tu familia, más generoso con el que tiene menos, más honesto en tu trabajo, más presente en las conversaciones. Significaría dejar de vivir en piloto automático y empezar a vivir con intención, sabiendo que cada día es un regalo que no se repite. Porque de eso, exactamente de eso, hablaban los profetas cuando anunciaban tormentas y sacudidas. No de aterrorizar al pueblo, sino de sacudirlo de su sopor para que volviera a amar bien, a vivir con justicia, a caminar con humildad mientras todavía había tiempo. Y aquí hay una verdad hermosa que atraviesa cada una de estas escenas, aunque a primera vista parezcan sombrías. Después de la ceniza vino la reconstrucción. Después del exilio vino el regreso. Después de la inundación, la paloma volvió con la rama de olivo. Después del granizo, la luz rompió las nubes. La Biblia nunca deja la historia en la destrucción. Siempre hay un capítulo más allá de la ruina. Siempre hay un amanecer después de la noche más larga. Las misericordias del Señor, dice el profeta, son nuevas cada mañana. Lo cual significa que no importa cuánto se haya derrumbado en tu vida, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán tarde sientas que es. Mañana, cuando salga el sol, habrá una misericordia nueva esperándote, sin estrenar, hecha a tu medida. Esa es la razón por la que estas señales, incluso las más inquietantes, no tienen la última palabra. La última palabra siempre es la esperanza. Así que no dejes que estas imágenes te hundan en la angustia. Deja que te levanten. Deja que el cielo oscurecido te recuerde levantar la mirada. Deja que las ruinas te recuerden lo que de verdad dura. Deja que la luz sobre el agua te recuerde que la renovación siempre es posible. Deja que las cenizas te recuerden que debajo de ellas duerme una semilla. Y sobre todo, deja que este momento, este preciso momento en que me escuchas, se convierta en el punto de partida de algo nuevo dentro de ti. Porque las ciudades pueden caer y volver a levantarse. Los reinos pueden ir y venir. Las piedras pueden hablar y volver a callar, pero un corazón que decide despertar,
un corazón que elige la fe sobre el miedo y la misericordia, sobre la amargura, ese corazón se convierte en un cimiento que ninguna tormenta de esta vida podrá jamás arrastrar. Ahora dime tú en los comentarios, de todo lo que acabamos de recorrer, ¿qué fue lo que más te hizo detenerte a pensar? Toca ese botón de me gusta, deja tu comentario aquí abajo y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje justo hoy. Porque la oscuridad puede llamar la atención por un momento, pero una vida fiel puede convertirse en una lámpara que ilumina el camino de familias enteras, de comunidades enteras, hacia el valor, la unidad y la esperanza. Quédate atento, permanece humilde y camina cada día un poco más cerca de aquello que nunca podrá ser sacudido. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, que la paz te acompañe.